Quiero hacer una presentación sobre cómo ha ido el cannabis en Canadá porque creo que es el modelo a seguir y quisiera de alguna forma animaros a que apretéis en los sitios correctos para que España pueda seguir el camino que Canadá ha seguido. Tienen que saber que el sistema canadiense de salud es igual al español, es decir, sanidad universal y gratuita para todos. Eso nos hace que las cosas sean más parecidas a España y por lo tanto podemos copiar las cosas que se hacen en Canadá. La historia del cannabis en Canadá empezó mal, empezó con una prohibición en los años 20, porque, bueno, de hecho la historia del cannabis la conocen, empezó miles de años antes con los sanadores que eran parte religiosos, parte chamanes, parte médicos, y usaban el cannabis y la morfina y otros productos naturales pues para sentirse más cerca de Dios con unos viajes que les daban estos productos, pero además para poder sanar ciertos síntomas. Progresivamente este uso religioso se ha ido perdiendo. La medicina moderna occidental se fue a la India y a la China y vio cómo el cannabis funcionaba y se lo llevó pues, por ejemplo, a Inglaterra. La reina Victoria usaba el cannabis para el dolor menstrual, por ejemplo. Entonces, progresivamente el cannabis empezó a ver cómo tenía cierto valor terapéutico. Desafortunadamente, como cualquier cosa buena que hacemos los humanos, lo estropeamos todo porque también abusamos de él. Y igual que el opio y el láudano, el cannabis se convirtió en una sustancia de abuso y peligrosa. Evidentemente, sociedades muy retrógradas, con mucho miedo, hicieron que en el 1923 el cannabis pasara a ser una sustancia de abuso y prohibida. Es decir, que no se podía usar con fines terapéuticos. Y así estuvo durante muchos años. En el 69 en Canadá hubo un informe en el cual se promovía la exclusión del cannabis de este acta de control de narcóticos y se sugería que se considerara como si fuera el alcohol, que es un producto de uso recreativo, pero que es peligroso, pero que se puede usar con juicio. No se consiguió lo suficiente como para tirar adelante, pero en el 77 hubo una comisión parlamentaria para descriminalizar el uso de cannabis en pacientes para uso personal. El siguiente paso fue en el 77. El padre del actual presidente, el primer ministro canadiense, Pierre Trudeau, su padre también fue presidente, fue muy popular en Canadá, le tiene mucho cariño a este hombre. Dijo a unos estudiantes: si os fumáis un porro y os sentís bien, no debería ser un delito. Eso no tiene importancia, evidentemente, pero que eso lo diga el presidente de un país tiene mucho peso. Ahí empezamos a hablar de la política y el cannabis, ¿verdad? En el 99 fue, yo creo que lo más importante, y es quizá el mensaje que quisiera compartir, y es que dos pacientes apretaron tanto a alguien que consiguieron que el gobierno federal, el gobierno central, les autorizara el uso de cannabis con fines terapéuticos. Eran dos pacientes que tenían síntomas por SIDA. Y gracias a estos dos pacientes se puso la primera piedra de lo que es ahora el uso de cannabis legalizado, incluso para efectos recreativos. Estos dos pacientes pusieron la primera piedra a lo que vino después, que fue la regulación canadiense en el 2001. Se permitió que los pacientes solamente pacientes, cultivaran sus propias plantas, que las obtuvieran de cultivadores que permitía el gobierno de Canadá que lo cultivara para ciertos pacientes, o el mismo gobierno de Canadá tenía una plantación en Saskatchewan, en una provincia del medio de Canadá, de una plantación de cannabis, y los pacientes podían comprarle al gobierno canadiense su propio cannabis. Esto cambió, desde el 2001 cambió al 2013. En el 13, el acceso de cannabis se aconsejó que se hiciera a través de productores autorizados. Es decir, no tanto a nivel de cultivadores privados, que evidentemente pueden tener muy buena fe, pero igual no tienen los conocimientos biológicos o cómo cultivar una planta sin, por ejemplo, pesticidas.
y se hizo que los pacientes pudieran usar el cannabis medicinal a través de productores autorizados. Pasaron de 100 pacientes alrededor del año 2000 a 2.000 pacientes, a 37.000 pacientes en el año 2013. Tienen que considerar que Canadá es muy grande, pero no hay mucha gente. Eso es un gran cambio. Pero luego vino el hijo de Trudeau, que es el actual Justin Trudeau, que como parte fundamental de su programa político, Justin Trudeau es liberal, es decir, tirando a la izquierda, se propuso la legalización del cannabis recreacional y eso ocurrió en octubre del año pasado y ahí nos encontramos. La situación actual del cannabis, quiero asegurarme, sí, la situación actual del cannabis es que los pacientes y los consumidores, y voy a usar estas dos palabras porque el consumidor lo usa para uso personal, no terapéutico, y el paciente lo usa para uso terapéutico. Pues los pacientes y los consumidores ahora mismo pueden obtenerlo de productores autorizados. Ahora mismo hay aproximadamente 150 compañías en Canadá. Una compañía puede decidir hacer solamente cultivo, otras procesamiento y otras distribución. Evidentemente, las grandes compañías hacen las tres cosas. Tienen sus campos, sus fábricas y sus representantes. Estos productos solamente se pueden vender en las tiendas autorizadas por el gobierno. Por ejemplo, en la provincia donde yo trabajo, en el Quebec, es la Sociedad de Quebec de Cannabis. Y solamente a través de esta tienda o online se pueden adquirir estos productos. Los consumidores y los pacientes pueden acceder a estas compañías autorizadas, pero también al cultivo particular. El cultivo particular no está despenalizado, está despenalizado, es legal cultivar tu propio cannabis, pero hay una regulación de un número máximo de plantas y un número máximo de gramos que puedes compartir con tus allegados. Por razones obvias, no se anima. No se anima porque es un cultivo que puede ser más o menos irregular y el producto puede ser cultivado con unas condiciones que, como no están reguladas, puede ser más o menos seguro. La importación ilegal, evidentemente, es ilegal. Por lo tanto, pues, el cannabis que viene de México a través de los cárteles, pues eso se persigue. Las indicaciones del cannabis medicinal. Los norteamericanos, en particular los de Estados Unidos, son muy serios. Y saben que en Estados Unidos hay estados donde el consumo recreativo es legal y en otros el consumo terapéutico es legal y en otros el consumo de cannabis de cualquier tipo es ilegal. Ahora mismo la evidencia, pusieron las mejores mentes que tenían y miraron todos los estudios serios, disponibles en revistas serias. Lo que ponga en Google no siempre es serio, desafortunadamente. Yo intento aprender más de PubMed, que es el buscador de estudios clínicos, que de Google, pero a veces no hay nada en PubMed. La evidencia es sustancial y conclusiva para el uso de cannabis o cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico en adultos, en el tratamiento de náuseas y vómitos por quimio y en el tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple. Eso está muy bien porque al menos nuestro trabajo y vuestro síntoma estará de alguna forma justificado. La evidencia es moderada en la mejora transitoria del sueño en pacientes con síndrome de apnea obstructiva, en pacientes con fibromialgia, con dolor crónico y con esclerosis múltiple. Y luego hay evidencias limitadas. Evidencias limitadas son evidencias que vienen de estudios poco controlados. Y los estudios poco controlados te dan una información que puede ser sesgada. Y los médicos no podemos hacer medicina con información sesgada. Porque yo recuerdo un paciente que le tengo mucho aprecio. La primera vez que le vi en la clínica me dijo que para dormir necesitaba 3 gin tonics. Porque si no, no dormía por culpa de su dolor. Eso no me ha hecho que yo recete gin tonics a los pacientes. Pero no queda ninguna duda que a ese paciente el gin tonic le va bien para su dolor. Yo no lo estoy dudando. Lo que pasa es que eso no me lleva a que yo cambie mi práctica clínica.
Desafortunadamente, en cannabis funcionamos a base de anécdotas. Es verdad que no es un paciente, son muchos pacientes, pero siguen siendo muchas voces individuales y no solo a una voz en un solo estudio clínico. No quiero hablar de las otras evidencias porque hay muchísimas. Y además, hoy hablamos del dolor. Y como hablamos del dolor, estas son las evidencias que se pueden presentar. Estos son los tipos de dolor que parece que podrían responder al tratamiento con cannabinoides o con cannabis medicinal. Podrían ser el dolor experimental en voluntarios sanos, pero evidentemente esto no importa, pero sí para la investigación. El dolor no oncológico, el dolor que no está causado por el cáncer, el dolor en enfermedades neurológicas, como puede ser la esclerosis múltiple, el dolor oncológico en particular, el dolor en la fibromialgia, el dolor en las enfermedades inflamatorias. Esta revisión dice que estos son los síndromes de dolor donde se han demostrado resultados positivos al hacer estudios bien hechos. Por cada una de estas indicaciones que diga que sí, encontraremos estudios que digan que no. Es decir, que por cada estudio que diga que el cannabis es bueno, os podré encontrar uno que diga que el cannabis es malo. En ese estado estamos, que estamos en las sombras, estamos en lo gris porque no hay nada, ni blanco ni negro, desafortunadamente. Pero vamos viendo la luz. De hecho, en Canadá seguimos una guía de tratamiento clínico. Cuando un paciente viene con dolor neuropático, la Sociedad Canadiense del Dolor nos indica que lo primero que hay que hacer es darle fármacos gabapentinoides, que conocéis todos, la pregabalina o la pregabalina o la gabapentina. O otra opción podrían ser los antidepresivos, que pueden ser los tricíclicos, la mitriptilina, nortriptilina y tal, o los duales, que puede ser la duloxetina o la venlafaxina. Cuando has agotado el primer escalón, te vas al segundo. El segundo son los narcóticos, el tramadol o otros opiáceos. Y si ese ha fallado, te puedes ir al tercero. Y los terceros son los cannabinoides. Es decir, que hay sociedades científicas que ya han visto el potencial terapéutico y lo han visto con estudios serios. Porque el dolor neuropático en particular parece ser el tipo de dolor que es el mejor candidato para un paciente con cannabis. Ahí es donde ponemos nosotros a los cannabis. El Colegio de Médicos de Quebec nos ha sugerido fuertemente que antes de probar cannabis medicinal probemos con fármacos cannabinoides que se encuentran en las farmacias. Nosotros tenemos la gran suerte de tener un fármaco muy malo, que es la nabilona, pero es una gran suerte porque es un fármaco derivado del THC y hay pacientes que responden, pero como decía el profesor Guzmán, el rango terapéutico es muy bajo. Menos de 1 de cada 20 de mis pacientes con nabilona siguen con nabilona, porque es que realmente no funciona tan bien. Sin embargo, poco a poco vamos aprendiendo. Yo empecé dando nabilona a dosis mucho más altas de las que doy ahora. Y encuentro pacientes que gracias a la nabilona, pues algo hay. He visto auténticos milagros con nabilona, sí, pero muy pocos. El fármaco más parecido a la planta es el Sativex, porque tiene THC, CBD y otras cosas que todavía no sabemos. La indicación es el dolor en cáncer, el dolor neuropático y en la espasticidad por esclerosis múltiple. El problema del Sativex es que es extremadamente caro. Incluso en Canadá, que uno diría que es un país rico, yo no lo prescribo. Yo he dado mucho más Sativex en España que en 7 años en Canadá. ¿Por qué? Porque es tan caro que el gobierno no lo paga. Entonces, solo lo puedo prescribir si el paciente o tiene mucho dinero o tiene una buena mutua. En cambio, la nabilona es barata y se puede prescribir y está cubierta por la Seguridad Social canadiense, aunque no sea por náuseas y vómitos, que es la indicación principal. Es decir, que cuando nosotros hacemos medicina cannabinoide, porque lo que quiero explicar es cómo lo hago yo, intento siempre clicar la casilla de ya lo he probado con fármacos habituales. Lo probé, no funcionó, ya puedo seguir adelante. ¿Qué más hago? Antes de prescribir, y este es el documento, como veis está en francés porque esto es de Quebec, este es el documento que el Colegio de Médicos de Quebec nos indica que tenemos que hacer cuando queremos poner a un paciente con cannabis. Primero, tenemos que contemplar nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Exactamente lo mismo. Si no sabes, no lo hagas. Y eso es un problema para ustedes, porque ustedes van a hablar con médicos,
les van a sugerir fuertemente que les den un producto y el médico de delante, que es un pobre ignorante, ignorante significa no saber, no, pues no sabe de cannabis. Eso no significa que no se lo quiera dar o que le odie, simplemente significa que es que no te pueda dar una cosa que no sé hacer. Yo no opero corazones, porque no sé, pero sé hacer otras cosas, yo te puedo hacer lo que yo sé hacer. Por lo tanto, uno tiene que saber sus capacidades y limitaciones. Hay muy poca formación sobre la medicina cannabinoide para los médicos en general. ¿Y por qué hay poca? Porque tenemos muy pocos datos. Porque yo no me puedo ir con Google a enseñar a los médicos, tengo que ir con PubMed, pero hay tan poco en PubMed. Lo segundo, no prescribirlo a menos que sea necesario. Eso significa que antes tienes que haber probado otras cosas, porque hay otras cosas que funcionan. El cannabis es para pacientes refractarios. Nunca es la primera opción, de momento. Y, por lo tanto, tú tienes que demostrar que has probado otras cosas y has fallado. Ustedes me dirán, hombre, si yo voy al médico y le digo que he probado este cannabis, me ha funcionado bien, y ahora usted lo que pretende es hacerme pasar por todos estos fármacos que me van a ir mal para poder darme el fármaco que yo le estoy pidiendo, muchas gracias, pero no. Pero esto es lo que ahora tenemos. Yo entiendo la frustración de los pacientes, pero los pacientes tienen que entender mi frustración y mis limitaciones también. Es un partido de tenis y ahí estamos. Tenemos que mantener el principio de nunca hacer daño al paciente. Sabemos que el cannabis es relativamente seguro, lo sabemos, mucho más seguro que las morfinas, eso lo sabemos, pero el cannabis también puede hacer daño a los pacientes. Y como eso es así, y nosotros no queremos ser los primeros que matemos a un paciente con cannabis, pues por lo tanto tenemos que estar seguros de que no vamos a hacerle daño al paciente. Por mucho que el paciente me diga, usted démelo, que si me pasa algo, no se preocupe que usted no lo pienso denunciar. Eso no va así. Lo siguiente es que nunca es la primera opción terapéutica, como ya he dicho, y hay que evaluar las contraindicaciones. Ahora hablaré de ellas. Una vez se prescriba, hay que hacer una evaluación médica completa y en persona. Es decir, que quiero tener al paciente delante mío. No me vale, prescríbamelo para mi marido que no puede venir. Eso no vale. Hay que obtener el consentimiento del paciente porque el cannabis ahora mismo, con la poca evidencia que tenemos, habría que considerarlo experimental. Y si estoy haciendo un experimento, el paciente tiene que darme permiso para experimentar. ¿Cuál es la responsabilidad del paciente? Este producto es para ti y para ti solo, no para tu marido, no para tu sobrina, no para venderlo. Es para este síntoma y no para otros síntomas. Es para tomárselo a estas dosis y no a otras. Es para tomárselo de esta forma y no de otras. La responsabilidad del paciente y la posibilidad de que haya una ruptura del contrato terapéutico. Si tú no haces lo que yo quiero, yo tengo derecho a romperlo. Pero yo tengo una obligación como médico, y es que si tú haces lo que debes, yo también debo hacerlo. Yo debo estar ahí para ti. Eso significa que tengo que iniciar con las dosis menores y titular las dosis muy lentamente. Tengo que siempre comunicar al médico responsable, porque en el tratamiento del dolor tenemos una gran ventaja y es que nunca somos nosotros el médico responsable. Siempre hay otro médico que trata la enfermedad que provoca el dolor que nosotros tratamos. Es decir, que siempre habrá un reumatólogo, un cirujano, un ortopeda o un médico de familia. Nosotros nunca somos, o al menos es como a mí me gusta verlo, yo soy más un consultor, más que el médico responsable. Por eso que cuando pongo a un paciente en cannabis le envío una carta al médico de familia, que es normalmente el que me pide, y le digo, pues he hecho esto y esto, que lo sepas. Y el médico de familia puede aprender de mi experiencia y además sabe qué le está pasando a ese paciente. Tengo que hacer una visita de seguimiento y el Colegio de Médicos de Quebec nos pide que hagamos un registro. Es decir, que los pacientes que tengamos en esto, como es experimental, por lo menos que los vayamos siguiendo. Esto ya no es tan serio, el tema del registro ya no es tan serio. Contraindicaciones. Yo personalmente, ¿a quién no le voy a dar cannabis? Y estas son contraindicaciones que están más o menos aceptadas. Primero, menores de 25 años. Tienen que saber que la legalización del cannabis recreacional ahora está a los 18, pero en Quebec en particular están pensando en subirlo a los 21. Y la razón es porque no se sabe exactamente qué le pasa al cerebro en formación. Y a los de 18 todavía está en formación. Por lo tanto, en ausencia de evidencia, primero, seguridad. Claro, ustedes me dirán, ¿y a los niños con epilepsia qué hacemos? Esas son pequeñas particularidades de las contraindicaciones. El THC no se lo vamos a dar
en la medida de lo posible, a los menores de 25. Pero el CBD, que sabemos que no es psicoactivo, pues sí. A embarazadas o lactantes, de ningún tipo de cannabis le vamos a dar, porque no sabemos qué le puede pasar. Con el tiempo ya lo sabremos, pero ahora de momento, como no hay evidencias, primero hay que jugar seguro. Cuando haya enfermedad cardíaca es mejor no usar THC, porque el THC puede provocar taquicardia de forma temporal y un paciente con enfermedad coronaria o con enfermedad congestiva puede tener una crisis. No hace mucho, menos de 2 meses, en la revista de cardiología canadiense publicaron un artículo de un hombre que tuvo un infarto de miocardio masivo con un chupa-chup de cannabis. Claro, tenía mucho THC, le puso el corazón a tope y ese corazón no podía estar a tope. Entonces, eso un médico lo debería saber. Por ejemplo, es evidente que el cannabis en chupa-chup es recreacional. Bueno, quiero pensarlo. Los antecedentes de psicosis son importantes, porque el cannabis puede provocar psicosis, sobre todo el THC, pero no el CBD. Por eso las contraindicaciones quizá no lo debería poner en rojo, debería poner en rosa a lo mejor, porque no es un rojo intenso de nunca y de ninguna forma. El THC y la psicosis no van bien juntos. El paciente con historia, personal o familiar, de esquizofrenia, trastorno bipolar o alucinaciones, yo creo que no debería usar THC. Y si lo uso, debería usarlo a dosis muy bajas. Pero nadie ha dicho nada del CBD. El trastorno por uso de sustancias, es decir, el paciente que tiene un uso de sustancias anómalo, no debería usar cannabis. Y seguro que no debería, y si usa cannabis, seguro que no debería usar THC. Nosotros no queremos convertir un paciente heroinómeno, deshabituarlo con cannabis. Y si lo queremos hacer, para eso están los psiquiatras. Pero yo, en fármacos, en pacientes con dolor, quiero tratar el dolor. No quiero convertir a mis pacientes en otro tipo de pacientes. Yo no quiero convertir a mi paciente con dolor en un paciente con trastorno por uso de sustancias. Por lo tanto, si sabemos que hay un trastorno de uso de sustancias, yo me inhibo un poco, siempre que puedo. O al menos lo que hago es le pregunto a mi psiquiatra y a mi psicólogo, porque en Canadá tenemos esa suerte que podemos trabajar en equipo, digo, oye, ¿tú crees que puedo o no puedo? Y me aconsejan. Si hay enfermedad psiquiátrica inestable, no estoy seguro si el cannabis, sobre todo el THC, es la mejor opción. Sin embargo, hay anécdotas que vienen de la literatura diciendo que hay casos de buena respuesta en ansiedad para el CBD, y eso se sabe, y el THC para depresión. Lo que pasa es que en un paciente con ideas de suicidio, yo personalmente no estoy seguro que le quiera dar cannabis. Más, ¿cómo le voy a dar ese cannabis? Las dos formulaciones principales que tenemos ahora en el mercado es la planta seca y el aceite. La planta seca se puede fumar o inhalar. Yo soy un talibán contra el tabaco. También soy un talibán contra el cannabis fumado. Fumar es malo para la salud, sea cannabis o sea tabaco. Por lo tanto, yo no lo apruebo. Y si los pacientes quieren fumarlo, pues que lo fumen, pero no con mi producto. Yo no quiero que mis pacientes fumen. Por varias razones. Porque es malo para la salud y sobre todo porque no sé lo que están tomando. No sé los miligramos de un fármaco que están tomando. Porque yo cuando doy aspirina sé que le estoy dando 80 miligramos de precaución o 500 miligramos analgésico. Pero cuando yo le doy a un paciente un fármaco inhalado, no sé los miligramos o microgramos que le estoy dando. El fármaco inhalado es un fármaco que actúa muy rápidamente, pero que dura poco. Y el fármaco por boca, el aceite, es un producto que actúa poco a poco, que tarda en actuar, pero que cuando está actuando dura bastante. Los que han tomado opioides en esta sala saben que hay opioides de corta duración y de larga duración. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo un paciente que tiene dolor siempre, no tiene ningún sentido que le dé fármacos inhalados, porque va a durar poco. Pero si tengo un paciente que tiene náuseas por quimio, que le duran pocos minutos, no tiene ningún sentido que le dé aceite que le va a tardar 1 hora en actuar cuando las náuseas ya se le han ido. Por lo tanto, le voy a dar fármacos inhalados. Es decir, que intentamos elegir la forma de administración según el paciente y según el fármaco. Según el síntoma. Más, lo siento, pero esto es Google, esto no es PubMed. Parece que el sativa, que los productos derivados de sativa son productos más euforizantes y los derivados del índica son más calmantes. Aunque sea CBD, el CBD de sativa no es el mismo que el CBD de índica,
pero hablo de oídas y de Google. No he visto todavía estudios bien hechos diciéndome que para ciertos pacientes es mejor esto y para ciertos otro. Hay una pequeña anécdota que hay una serie de televisión que se llama True Detective en HBO, y en la segunda temporada el policía le da a su padre un cannabis. No, le vuelve a dar cannabis. Me dice, si este es el mismo que antes, no me lo voy a tomar porque me diste uno, el padre creo que tiene cáncer. Dice, es que no pude dormir. Dice, no, esto no te pasará, esta vez es índica. Esto en HBO salía. Entonces me hizo mucha gracia cuando vi aquello, pensé, esta es la cultura popular que hace que nosotros hagamos cultura médica. Así nos va. Pero bueno, pero al menos sabemos algo. La planta, tenemos que elegir el producto. Y la planta es una bomba, es demasiado buena. Entonces, con tantos productos es imposible saber por qué un paciente va bien. Entonces, la planta tiene fitocannabinoides. Conocemos muy bien el THC y el CBD, pero empezamos a tener otros. No hace mucho, un representante de una compañía empezó a venderme el THCA, el ácido tetrahidrocarbamilogénico, está aquí, el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico, que al parecer también es efectivo. Yo decía, ¿y este conocimiento de dónde lo sacas? Bueno, dicen que va bien. Y de verdad, con esa información vas al médico para que yo le dé a los... Esa es la información con la que yo tomo decisiones terapéuticas. Es horrible. Luego están los terpenoides, que son las plantas. O sea, que son el sabor y el olor. Y sabemos que los terpenoides también tienen efecto. Entonces, claro, si a un paciente le va bien algo, no sé si es por los fitocannabinoides, por los terpenoides he puesto los fenoles, pero debía haber puesto los flavonoides, por ejemplo. Entonces, el problema es que la planta es demasiado buena y los farmacólogos van a tener un trabajo muy difícil para poder saber por qué una cosa va bien. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Estos son los diferentes alcaloides con los que estamos tratando, y en particular el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC y el CBD, al parecer son los que vamos a hablar más a menudo. Y en particular el CBD, que yo creo que se podría considerar un no cannabinoide, porque es que apenas actúa con los receptores cannabinoides, yo creo que el CBD es donde en medicina vamos a ver más cosas bonitas. Otra cosa de Google, parece que cada uno de los alcaloides tiene un efecto terapéutico diferente. Los hay analgésicos, los hay antiinflamatorios, los hay ansiolíticos, los hay antieméticos, los hay que aumentan el apetito, los hay que te hacen dormir, los hay que curan el cáncer, si es verdad. Entonces, claro, ¿cómo elegimos? Ahora mismo el lenguaje en el cannabis terapéutico canadiense es THC-CBD. Y es así. Este es un ejemplo antiguo, tiene varios años. Eran varias compañías farmacéuticas y el tipo de producto que tienen. En esta gráfica, este producto tiene un 6% de CBD y un 6% de THC. Este es un producto balanceado. Este producto tiene mucho CBD, 14%, y 12% de THC, también balanceado. Y este tiene 20 y pico % de THC y apenas tiene CBD. Entonces, yo puedo elegir si quiero más CBD como este, que apenas tiene THC, más THC como este, que apenas tiene CBD, o este que está en el medio. Y yo tengo que elegir sabiendo los síntomas del paciente. Pero luego, además, tengo que poner en este conocimiento, por ejemplo, los productos derivados de los terpenoides, que claro, que es que los terpenoides también tienen un efecto. Quiero más no sé cómo se dice en castellano, mirceno, limoneno y todo esto. Claro, pero es que los médicos no sabíamos nada de botánica y ahora de golpe estamos hablando de esto. Es que nos estamos convirtiendo en naturópatas y eso no está bien. Es que eso no está bien. No, porque eso nunca nos lo han enseñado. Esto es el documento de autorización. Datos del paciente, datos del contacto del paciente, porque alguien tiene que hablar con ese paciente para una cosa que os voy a enseñar. Los gramos de cannabis al día autorizados, la duración de la autorización en meses, el diagnóstico, si quiero lo pongo y si no, no. Y el tipo de producto cannabinoide, si quiero lo pongo y si no, no. Eso es tristísimo. Yo le puedo decir al paciente, usted puede consumir 3 gramos de cannabis al día. Puede ser
vaporizado, en aceite, fumado, alto en THC, balanceado en THC o alto en CBD. Es cosa suya. Usted lo puede elegir con la compañía que yo he elegido, pero eso sí, lo elijo yo la compañía. Eso está mal. Nosotros no enviamos al paciente a la farmacia. Puede usted usar un equivalente de 40 miligramos de opioides. Pueden ser morfina, metadona, fentanilo, oxicodona. Usted y la farmacia se ponen de acuerdo. Eso no es lo que hacemos los médicos. Pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Los que somos más serios, un poquito más testarudos, queremos aprender de nuestros aciertos y errores. Por lo tanto, tomamos decisiones. A usted le voy a dar más CBD porque creo que es necesario. Y si no le va bien, ya veremos. Luego hay los datos de identificación del médico y los de contacto, y esta prescripción, que no es una prescripción, es una autorización, la envío a la compañía. La compañía me contacta y me dice, hemos recibido por fax una comunicación de su despacho. ¿Es verdad que es usted? Y yo, sí, soy yo. Por favor, contacten al paciente. Y el paciente y la compañía arreglan el envío y el pago, porque el cannabis hay que pagarlo del bolsillo. Empiezan a haber compañías de seguro que lo están pagando. Efectos secundarios. Los que se saben que hay suelen ser leves y poco peligrosos. Los más habituales son los que están en verde. Somnolencia, fatiga, boca seca, tos. Se cree que esto es principalmente debido al THC. En mi experiencia, en mi experiencia tengo poca experiencia con el CBD, pero parece que la boca seca se dice que también aparece con CBD, pero no estoy seguro. Hablo de segundas. Luego hay efectos peores, pero son menos comunes y algunos raros. Como he dicho antes, a los jóvenes no deberíamos darles THC, porque puede afectar al desarrollo nervioso. Y eso se sabe con test neuropsicológicos y neuropsiquiátricos y además con neuroimagen. Se han hecho estudios, resonancias magnéticas y se ha visto que el cerebro cannabinoide, el cerebro del adolescente cannabinoide no es el mismo. Y eso es malo, porque estamos cambiando cosas de estos pacientes. No deberíamos darle cannabis a un paciente que tenga trastorno por uso de sustancias. Estos son los criterios. Es posible que haya pacientes que usen cannabis y que tengan estos criterios. Es posible. Pero deberíamos evitar ver a pacientes con enfermedad psiquiátrica derivada del cannabis. Y es posible que con nuestro cannabis algunos pacientes acaben con esto. Sabemos que hay adicción al cannabis, pero hay mucha más adicción con otras cosas que están disponibles en el supermercado, como el alcohol, por ejemplo. Sabemos que hay abstinencia. Sabemos que la abstinencia ocurre normalmente entre los 2 y 3 días y que normalmente es moderada. Pero estamos viendo abstinencia en ciertas circunstancias. En Quebec, los que pueden, en invierno se van una semana o 2 a Florida porque se escapan del invierno. Buena suerte cruzando la frontera con tu cannabis, totalmente ilegal. Durante una semana vas a notar que no tienes este fármaco, sobre todo si tienes mucho THC a dosis muy altas. Estás con tu cannabis y ahora de golpe te tienen que operar. Y mientras estoy en el hospital, ¿qué hago? Ahora ya puedes usarlo. El problema es que yo no puedo usar cannabis en presencia de una enfermera o de un médico, porque de forma secundaria lo puedo intoxicar. De hecho, tenemos una anécdota. Hicimos un estudio con pacientes con gonartrosis y la enfermera de investigación nos dijo que es que no podía estar allí, que es que le estaba dando un colocón y que no sabía lo que escribía. Esos son riesgos ocupacionales. Es que es así, ¿eh? Entonces, claro, esos pacientes hay que ponerlos en habitaciones especiales con ventilación negativa. Esto es puramente personal, esto no lo he encontrado en ningún sitio, son reflexiones mías. Lo he probado todo y lo único que me funciona es el cannabis. No estoy interesado o interesada en probar nada más que usted me pueda sugerir. Si lo único que quiere usted de mí es cannabis y yo no le he hecho nada más, es decir, si la primera vez que nos vemos usted solo quiere cannabis, lo sentimos, pero la puerta es muy grande. Y yo no voy a hacer nada. Yo soy médico, no soy prescriptor de cannabis. Lo quiero para mis síntomas. ¿Para cuáles? Bueno, pues para todos, usted dirá. Para la fibromialgia. Para la fibromialgia quiere decir para el deterioro cognitivo, para el sueño, para el dolor, para la memoria, para la depresión, para la ansiedad. ¿Para qué? Porque si yo no sé para qué síntoma, no voy a poder saber si lo que yo les he dado le ha funcionado o no. Yo tengo que poder medirlo. Porque yo no sé si la fibromialgia está mejor y el paciente me dice que está mejor, pero eso no es suficiente.
Solo quiero usar cannabis fumado, nunca conmigo. Quiero usar THC más del 15%. Antes, el cannabis que había disponible no tenía la concentración que tiene ahora. Ahora se ven THC concentraciones de casi cerca del 30%. Eso es una locura. Eso yo no le veo ningún efecto terapéutico. El darle un viaje a un paciente no es lo que nosotros queremos. Como decía el profesor Goicoechea, yo te puedo quitar el dolor con un anestésico, con Propofol, por ejemplo. Ya no tendrás dolor, pero nada más, porque estás totalmente drogado. Eso no es la vida que queremos. Queremos que tengan una vida normal con menos síntomas. Porque desafortunadamente todavía el cannabis no cura nada, simplemente mejora. Parece que 3 gramos al día estamos en el límite donde empezamos a pensar que es seguro que es solamente terapéutico, pero es verdad que en otros campos, como en la morfina, hay pacientes que toman dosis de morfina que es que matarían un caballo, pero son las dosis que necesitan. Entonces, ¿quién soy yo para decir si es demasiado? Pero empezamos a ver que el uso de cannabis en general, con menos de 3 gramos, es suficiente en general. Luego están las excepciones, pero nosotros no podemos aprender de las excepciones, tenemos que aprender de lo general. Ya estoy casi acabando. Otras precauciones. ¿Puedo conducir? Hombre, si es CBD sí, pero si estás usando THC deberías tener cuidado. Igual que si estás usando morfina. Entonces, no deberían conducir después de vaporizarlo durante 4 horas, o sea, no conducir 4 horas después de vaporizarlo, no conducir 6 horas después de ingerirlo oral, y no conducir durante 8 horas si lo que sea que han tomado le ha dado un efecto cerebral. Es decir, si usted se ha notado que está colocado, durante 8 horas no conduzca. Pregunta, ¿le daría a usted, yo como médico, cannabis medicinal, no sé, a juez de arena? En medio del juicio. Pues no estoy yo seguro si es lo apropiado. Seguramente no THC, pero sí que estamos dando opioides a ciertos pacientes que tienen grandes responsabilidades y otros que no las tienen. Entonces, es un dilema ético, porque claro, de alguna forma podemos afectar a su juicio y a su sentido común. Sí. También es posible que el paciente esté mejor y trabaje mejor. Sin duda. Es que es por eso que hay el dolor provoca déficits conductuales, déficits cognitivos y déficits de memoria. Entonces, le doy morfina, tiene menos dolor y funciona mejor, pero la morfina debería actuar sobre el cerebro de forma negativa. Entonces, claro, tenemos que saber cuál es el balance entre lo muy bueno y lo muy malo. Para mí es mucho más sencillo dar cannabis a alguien que nunca lo ha probado, porque puedo empezar como Dios manda. Pero cuando ya lo han probado, es mucho más difícil para mí. Porque el paciente que me dice, me dieron a probar unas caladitas y me ha ido muy bien, ¿me lo puede dar usted? Sí, ¿y qué probó usted? Ah, pues no lo sé. ¿Y yo qué le doy? Es como si un paciente me viene y dice, me han dado una pastilla blanca y me ha ido bien, ¿me puede dar lo mismo? Pues sí, claro. Esto es pura cosecha propia. Pero he pensado que los médicos ahora mismo estamos en este espectro. Están los escépticos, que les digas lo que digas, no lo van a hacer. Con las mejores evidencias científicas no lo van a hacer. Están los fanáticos, que ya está vendido. Es decir, que lo van a hacer seguro, digas lo que digas. Aunque digas que los estudios son negativos y que matarán a tu paciente. Y luego están los del medio, los creyentes, que pueden ser creyentes practicantes o no practicantes. Yo soy un creyente y soy un creyente practicante. Yo creo que pero no soy un fanático. Y lo importante es que la mayor parte de los médicos canadienses estamos aquí, en los creyentes. Pero necesitamos más estudios para ser creyentes practicantes, pero nunca fanáticos. En conclusión, sabemos que, esta repetida la voy a repetir al final. Lo más importante es que ustedes consigan que en España se apruebe el uso terapéutico para que se pueda hacer estudios como Dios manda, con voluntarios sanos, para saber qué le ocurre al cuerpo cuando le das un cierto producto. Con estudios de fase 2, pacientes con dolor, y le damos un producto y ves qué ocurre con ese dolor. Estudios de fase 3, a este paciente le voy a dar o morfina o esto, a ver qué ocurre, porque si la morfina es mejor, ¿por qué vas a dar cannabis? Y estudios de fase 4, tenemos este cannabis y durante 5 años lo vamos a ver, porque igual dentro de 5 años igual empieza a poner el pelo de color verde, y eso no nos interesa, ¿verdad? Entonces, existen fármacos que se han quitado del mercado años después, y eso es gracias a los estudios de fase 4.
Y ya esto es la lista de los países donde o está aprobado o el gobierno mira hacia otro lado. Yo creo que deberíamos hacer, el modelo canadiense es el modelo apropiado. Hay otra ventaja. Alguien dirá, claro, las grandes compañías se van a hacer de oro, pero las grandes compañías pagan impuestos. Y eso es bueno para el país. Entonces, yo no sé, yo no tengo ningún interés y además no tengo acciones en compañías. Ojalá las tuviera, porque me hubiera hecho de oro. Entonces, se sabe que va a haber un boom exponencial en el negocio del cannabis. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Pero las empresas farmacéuticas han tenido un boom exponencial y hay quien dirá que eso es bueno y hay quien dirá que eso es malo. Lo dejo abierto quizá para el coloquio. Esto es un artículo que yo tuve el privilegio de ser parte de este artículo que se publicó hace un par de años en La Vanguardia. Y esto es el resumen. Queremos María de farmacia porque estos productos deberían estar junto al ibuprofeno y junto a la insulina en la farmacia, porque esto es terapia pura. Y creo, esto es lo último ya. A favor es que miles de años de uso de cannabis no pueden estar equivocados. Seguro que tenemos algo en nuestras manos, seguro que algo bueno. Sabemos que los cannabinoides son analgésicos, sin duda. Parece que son seguros, incluso más seguros que otros, definitivamente mucho más seguros que las morfinas. Parece que el dolor neuropático y el oncológico, que por cierto son los más difíciles de tratar, parece que responden a los cannabis. Los cannabinoides tienen beneficios para otros síntomas. El paciente que no duerme, el paciente que está cansado, el paciente que está deprimido, tiene más dolor. Si con cannabis puedo matar 2 pájaros de un tiro, pues bien. Los pacientes lo perciben como un tratamiento natural. Esto es un arma de doble filo, porque la morfina también es natural, viene de la planta directa. La cultura popular, por otro lado, va demasiado rápida al conocimiento clínico. Los pacientes y los conocedores saben mucho más que los médicos, pero tienen un conocimiento que nosotros no podemos usar. La planta es demasiado buena y el profesor Goicoechea y otros van a tener un buen trabajo sabiendo por qué la planta funciona, porque es una bomba. Es una bomba, va demasiado bien, funciona para todo. Porque claro, como lo toca todo, los médicos tenemos mucha presión popular. Doctor, deme esto. Presión corporativa. Las grandes compañías que vienen a vendernos productos sin tener ninguna evidencia científica. ¿No están ahí? La legalización es un arma de doble filo, porque los pacientes van a probar el producto comprado en la tienda y luego te van a venir a ti a que se lo des tú de forma medicinal. Entonces, claro, yo no estoy seguro que un endocrino acepte que un paciente haya tomado la insulina de su cuñado y como le ha ido bien, vas al endocrino a que te la dé. Eso no es la forma de hacer medicina. Es como yo lo veo. En el campo del dolor todavía no hemos visto remedios milagrosos. Es verdad que hay pacientes que van muy bien, pero son pacientes muy seleccionados. Por lo tanto, no creo que vaya a ser un milagro. Está muy bien, pero no es un milagro. Nos va a costar un ojo de la cara, porque para que el producto sea bueno, tiene que estar producido de una forma muy particular, y eso es caro. Y las compañías no son ONGs, van a cobrar. Entonces el sistema de salud va a tener que pagar. Alguien me dirá, ahorramos dinero, es verdad, pero yo voy a poner el ejemplo de los nuevos fármacos contra el cáncer, la inmunoterapia. Están salvando vidas, pero la economía del país se va a ver muy damnificada porque es que son muy caros. Y los gobiernos pueden tener una opinión sesgada. Justin Trudeau, que es liberal de izquierdas, lo legalizó. Yo no veo cómo un gobierno de derechas va a estar muy abierto, pero probablemente un gobierno de izquierdas lo esté más. Pero yo creo que es más no es tanto un tema político como un tema de sentido común. Eso es todo. Muchísimas gracias.